Aleluya. Encontré un celular aquí. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿También? Acabó el verano. Acabó. Lo que hay es congregarse por ahí para abajo, congregarse sin faltar. ¡Ja! Que la gracia y la paz de Dios sobreabunde en el corazón de cada uno. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué hermoso es adorar al Señor, reunirnos, juntarnos el día del Señor, cantar, estar juntos, orar como lo acabamos de hacer, confesar nuestros pecados, leer la Escritura. Todo esto es un gran privilegio, hermanos, que Dios nos concede, que nunca debemos tomar por sentado, ni darlo por sentado. Es un gran privilegio, es una gran libertad que disfrutamos aquí, en esta parte del mundo. En otros lugares no existen estas libertades y en tiempos recientes se ha recrudecido en algunos lugares la hostilidad hacia el cristianismo, la hostilidad hacia el evangelio, y hay gobiernos que se han vuelto más opresivos contra la iglesia. Así que debemos orar por ellos, suplicar por todos los creyentes y pedir la misericordia de Dios, y que Él en su voluntad conceda libertad y gracia, pero también conceda fuerzas, resiliencia, un corazón fiel a aquellos que están padeciendo persecución por causa del nombre de Cristo. En esta mañana damos la bienvenida también a los que están conectados a nuestra transmisión en vivo. Qué bendición tenerles ahí, sea en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Nos corresponde comenzar esta mañana una serie nueva. Vamos a estar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que la forma en que vamos a seguir, si el Señor lo permite, los domingos de aquí en adelante va a ser probablemente un libro del Antiguo, un libro del Nuevo, y así alternamos a ver si Dios nos permite los libros que podamos cubrir en los años que podamos cubrirlos. El libro de los Hechos es un libro excepcional, y creo que es sumamente importante tomarlo después que hemos enseñado toda esta serie que culminó el domingo pasado, el mandato de ser y de hacer discípulos. Y creo que en el verano hemos tenido un gran cierre, gracias a Oscar y a Luis David, que se dejaron usar por la gracia del Señor. Tuvimos excelentes sermones, hermanos, un gran cierre de la serie, pero la serie cierra, pero no cierra la realidad del discipulado. Sencillamente el libro de los Hechos ahora nos abre la posibilidad para seguir profundizando en lo que es un discípulo. Así que vamos a orar y a suplicarle a Dios que nos ayude a predicar la palabra, a entender la palabra, a comprender la Escritura. Hechos es un libro histórico, ese sería su género, pero a la vez contiene dentro de él sermones, contiene algunos oratorias, mensajes que están ahí, discursos que están ahí, que son importantes para nosotros. Hay teología en él, pero es un libro práctico. En él vemos la iglesia ser formada, vemos la iglesia crecer y vemos la iglesia cumplir el mandato del Señor de comenzar a llegar hasta lo último de la tierra. Y Pablo, llegando a Roma, es llegando al centro, o lo que era la capital del mundo conocido en ese entonces. Así que oremos, les suplico que oremos no solamente ahora, sino durante el transcurso de todas estas enseñanzas, sermones, que Dios nos ayude a vernos en el libro de los Hechos. Como vamos a ver más adelante, Hechos no tiene un final, no termina, es
Si usted ha leído hasta el capítulo 28, usted sabe que Hechos termina con el apóstol Pablo preso, pero con una libertad de poder predicar el evangelio, de proclamar la verdad, y así es como cierra. Lucas no le dio una terminación por una razón simple, porque esto no ha terminado, la historia continúa, y ese es el subtema que queremos darle a nuestra serie, Hechos de los Apóstoles. La historia continúa, 3 puntos suspensivos. La historia no ha terminado, la historia de la iglesia no ha cerrado. Nosotros somos la iglesia y nosotros estamos también escribiendo los capítulos que ahora siguen a la historia de la iglesia, y debe ser nuestra profunda oración que Dios nos permita reflexionar durante todo este tiempo qué clases de capítulos son los que estamos escribiendo en esa historia. Es una pregunta de reflexión que nos debe acompañar. ¿Qué es lo que estamos escribiendo nosotros en las páginas de esta historia al ser la iglesia? Oremos en esta hora, amados. Padre, gracias por la bendición, el privilegio de reunirnos, de adorarte. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bendición, qué privilegio poder adorarte. Gracias por todo lo que nos permites hacer para adorarte en la reunión que es tuya. Se trata de ti. Gracias por todos los ministerios que están laborando en la reunión. Gracias por los hermanos, miembros de la congregación. Gracias por los hermanos que asisten continuamente los domingos. Gracias por quien pueda estar aquí por primera vez en esta mañana. Gracias por los que están conectados a la transmisión en vivo. Te suplicamos ahora, Señor, que al adorarte a través de la proclamación de tu palabra nos concedas gracia, nos empoderes, Señor, con tu Santo Espíritu para poder predicar tu palabra sin temor, proclamar la verdad en amor, sin temor a los hombres, sino temiendo solamente a ti, Señor. Suplicamos que a los oyentes les concedas gracia en sus corazones, les concedas un oído espiritual para en verdad poder oír tu santa palabra, que nos concedas entendimiento, que tu Espíritu Santo realmente pueda, Señor, darnos luz de lo que hoy veremos en este primer pasaje, la apertura del libro de los Hechos, que nos permitas reflexionar profundamente de lo que escuchamos hoy, que nos permitas tener conocimiento teológico, pero nos permitas también tener un sentido práctico de lo que estamos hoy viendo. Y tú, Señor, ten toda la gloria de lo que haces, porque eres tú y es tu Espíritu Santo quien hace todas las cosas. Permite que tu Espíritu Santo nos llene en esta mañana y que Él sea quien toque nuestros corazones a través del poder de tu palabra. Señor, si predicamos en esta mañana y damos información y tu Espíritu no actúa, nada ocurrirá. Te suplicamos, oh Rey de Gloria, que permitas que tu Espíritu Santo de forma sobrenatural toque nuestros corazones, nos ilumine la Escritura, produzca en nosotros el deseo de vivir para ti, de ser discípulos tuyos, Señor. Te lo suplicamos, dependemos de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, podemos ir al libro de los Hechos, capítulo 1, y el primer pasaje abre del verso 1 hasta el verso 11. Ese es el primer pasaje. Básicamente vamos a ir pasaje por pasaje, quizás encabezado por encabezado de este libro. Nos va a tomar un buen tiempo. Probablemente pasaremos el resto de este semestre y quizás el comienzo del año nos tome en el libro de los Hechos. Dice la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba,
después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos creen que el Señor viene por segunda vez? ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos? Amén. En esa esperanza dice la Biblia que nosotros nos purificamos, esperando el retorno glorioso del Señor. Bien, hay una franquicia o serie de películas en Hollywood llamada Misión Imposible. ¿Alguien ha visto una de las películas de esa serie? ¿Todas? Gracias por su honestidad. Hay unos que están diciendo: ¿qué es eso? ¿Misión qué? Mission Impossible. Se trata sobre un agente especial llamado Ethan Hunt, que su especialidad es que le asignen misiones que pareciera no haber manera de poder lograrlas. Pareciera que no hay forma de hacerlo. Y si usted ha visto las películas, pues de alguna manera él y su grupo élite siempre logran la misión a través de muchas peripecias y de muchas cosas que tienen que hacer. ¿Qué tiene que ver esto con Hechos? Bueno, que la misión que el Señor le encomendó a estos 12 hombres, 11 realmente estaban ahí. Cuando uno la mira en términos humanos, pareciera imposible de lograr. Cuando uno mira lo que ellos tenían con ellos y lo compara con todo lo que estaba contra ellos, la realidad es que desde la perspectiva humana esto parecía una misión imposible. Recuerden que estamos hablando de 11 hombres, luego 12 con la lección de Matías, que la veremos en el segundo sermón de esta serie. Pero estamos hablando de 12 hombres que no tenían dinero. Esta gente no tenía dinero. No le crea a los falsos maestros de la prosperidad que dicen que ellos eran ricos, que Pedro tenía un negocio de pesca, que tenía un montón de barcos. Ellos son unos mentirosos, buscones. Eso es mentira, eso no es verdad. Esta gente no tenía dinero. Esta gente no tenían recursos. Usted va a ver ahí en Hechos cuando Pedro y Juan van a orar al templo y el cojo le pide y Pedro le dice: oro ni plata yo tengo, pero lo que tengo te doy. No eran gente adinerada, no tenían dinero. Ninguno de ellos tenía un liderazgo probado.
Habían estado 3 años con Cristo, pero esta gente no viene de un trasfondo de liderazgo. Esta gente no viene de un trasfondo de haber hecho un montón de cosas, de haber organizado eventos, de haber organizado cruzadas. Esta gente no viene de ese trasfondo, no había liderazgo probado entre ellos. Y letrados, la mayoría de ellos. Y letrados, pescadores que no conocían de letras ni de oratoria. A eso no se dedicaban, hermanos, sino al trabajo fuerte, la mayoría de ellos. Sin poder social, ni económico, ni político, ni religioso. No eran tampoco de la élite religiosa judía. Esta gente era lo ordinario de lo ordinario. Esta era gente común. No había nada especial en ellos. El Señor los escogió, pero no había nada especial en ellos. No había mérito realmente en ellos. Así que no tenían nada. Ahora, ¿qué estaba contra ellos? Todo estaba contra ellos. Los judíos principales, los líderes religiosos mataron a Cristo, su líder, y ahora estarían decididos a acabar con ellos. Aquí mismo en el libro de los Hechos vamos a ver uno de los recuentos donde en un momento que querían matar a Pablo, unos judíos hicieron un voto y dijeron: nosotros no volvemos a comer y a beber hasta que no matemos a este hombre. Así de celoso era esta gente con el querer exterminar a El Camino, como se le llamaba en ese momento o se le llamaría en ese momento a los cristianos. Recuerde que también enfrentarían persecución, nada más y nada menos que del imperio más grande que se haya conocido en el mundo, el imperio romano, cuyo ejército es el ejército más extraordinario del cual se tenga memoria en la historia humana. 12 hombres que serían perseguidos por el imperio más grande del mundo. También tenían en contra que la filosofía griega acaparaba la atención de ese mundo o de esa historia o de ese periodo de la historia, debo decir, en ese momento. Mientras que los griegos tenían oratoria y tenían muchísima profundidad de sabiduría, ellos tenían un mensaje sobre un carpintero Galileo, plebeyo, que murió en una cruz porque su pueblo lo entregó a los romanos y los romanos lo ajusticiaron. Piense usted todo lo que estaba contra esta gente, mis amados. No tenían nada y todo en contra. Y sin embargo, lo que vamos a ver en el libro de los Hechos es que en un periodo de 30 años cambiaron el mundo conocido. En un periodo de 30 años el cristianismo arrasó, hermanos, y estuvo penetrando al imperio más extraordinario, el imperio romano, imperio que terminó declarando al cristianismo como religión oficial años más tarde. Creo que el libro de los Hechos nos va a dar mucho ánimo en el día que nosotros vivimos hoy. Piénselo, esta gente no tenían lo que nosotros tenemos. Esta gente, para ir de una ciudad a otra, tenían que ir en el carro de don Fernando, un ratito a pie y un ratito andando, con los peligros de ladrones, salteadores, del clima, las situaciones. Si iban en barco,
Los barcos tardaban muchísimo tiempo en llegar de un puerto a otro, hermanos, también enfrentando problemas. No tenían equipos para saber de la tormenta que viene, sino solo la experiencia de los capitanes y los expertos en la materia. A veces eran sorprendidos por tormentas en medio del mar con gran perjuicio. Usted va a ver en el libro de los Hechos al apóstol Pablo naufragando en medio del mar. No tenían los medios tecnológicos que nosotros tenemos hoy. No había manera de escribir algo y que se fuera a otro lado en segundos como nosotros lo podemos hacer. No tenían manera de tener información a la punta de los dedos como nosotros. No tenían manera de comunicarse efectivamente, a menos que no fuera por mensajeros que iban de un lugar a otro, corriendo o cabalgando la forma en que lo pudieran hacer. Humanamente, esto era imposible. La realidad es que humanamente la salvación es imposible. El joven rico, cuando escuchó a Cristo y lo que Cristo le dijo acerca de que vendiera todo lo que tenía, se fue triste. Y los discípulos se acercaron a Jesús cuando Jesús les dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y Cristo les dio la clave. Para los hombres es imposible, pero con Dios todas las cosas son posibles. ¿Qué es lo que estaba Cristo diciendo? Que la salvación es un acto divino, hermanos. No hay forma. Es necesario que nosotros lleguemos al entendimiento de que ninguno estamos aquí esta mañana por nosotros mismos, por nuestros méritos. Estamos aquí por la gracia del Señor. Estamos aquí por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos dio la fe para creer en Cristo. Y una vez estando en Cristo, ese Espíritu Santo sigue habitándonos y produciendo en nosotros el querer como el hacer por su santa y divina voluntad, para que podamos ser discípulos del Señor. De eso se trata el libro de los Hechos. De cómo gente que no tenían la facultad para ser testigos de Cristo fueron grandes testigos de Cristo y dieron su vida por el Evangelio y entregaron sus posesiones y entregaron su tiempo y entregaron lo que tenían y lo que no tenían, si es posible entregar lo que uno no tiene. Oh, hermanos, el libro de los Hechos lo que nos va a comunicar, número uno, primer encabezado del sermón, es que la historia continúa. El verso 8 de este capítulo 1 es el verso clave del pasaje de hoy, pero es el verso clave de todo el libro. Todo el libro. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Piénselo, hoy el cristianismo, si les queremos llamar religión, es la religión más grande que existe. Podemos hablar de el Islam, y con todo el avance que el Islam tiene, hermanos, el cristianismo ha sido el movimiento más extraordinario, histórico y religioso que alguien pueda mirar o pensar. Hace poco, en medio de las situaciones que estábamos viviendo y que todavía no terminan, pero estamos orando todos juntos por eso, un analista político, me gustó muchísimo algo que el hombre dijo. Estaban analizando las marchas y la marcha más gigante que tuvimos, que fue impresionante, la más grande que se haya tenido en el país. Y uno de los que estaba ahí, quizás estaba emocionado, sabes que esas cosas emocionan, y uno de los que estaba ahí dijo: esto es el movimiento más grande que se ha dado en el mundo. Y el analista político lo miró y le dijo: no, mira, esto es grande, esto ha sido tremendo,
Pero el movimiento más grande que ha ocurrido en el mundo lo originó un hombre que nunca disparó un arma, que nunca tiró una piedra, que nunca sencillamente manifestó violencia y que sin embargo con lo que él hizo ha logrado que en todas partes del mundo, se reconozca lo que él hizo. Obviamente él hablaba como político, ¿verdad? Hablaba como un hombre de estudio, hablaba en una manera distinta, pero él se refería al cristianismo y lo que ha pasado con ese movimiento. Realmente el cristianismo es el movimiento más grande del mundo. Cualquiera que quiera mencionar otro como más grande miente, y cualquier profesor, inclusive de humanidades, aunque quisieran negar la fe, no estamos hablando sencillamente de creer, no, aunque quisieran negar la fe, la historia no puede ser negada. Es imposible negar la historia. Jesucristo es el líder más importante que ha existido en la faz de la tierra. Aunque lo quieran negar, aunque lo quieran odiar, Él es el líder más importante. Y el libro de los Hechos va a ser clave, porque la historia continúa. Ese es el punto número uno que queremos ver. Esta historia no terminó. Hechos 1:1 nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado. ¿Cuál es ese primer tratado? ¿De qué está hablando Lucas aquí? Del Evangelio que lleva su nombre. Ese fue lo que primero le escribió a este hombre llamado Teófilo. Es como si fueran dos volúmenes. Le escribió primero un volumen donde le está diciendo: en aquel volumen yo te escribí acerca de las cosas que Cristo dijo y las cosas que Cristo hizo. De hecho, debemos ir allá al Evangelio según Lucas para que veamos en el capítulo 1 la forma en que Lucas le escribe a Teófilo y le dice la razón de por qué ha hecho esta compilación, por qué ha hecho este recuento. Lucas 1:1: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y el Evangelio según Lucas abre con una declaración de propósito. Esa es la razón de que se escribiera este Evangelio: hacer un recuento ordenado de todas las cosas desde su origen. Lucas hizo un research, una investigación desde su origen por aquellos que fueron testigos oculares, o sea, a través de entrevistas, a través de hablar con estas personas. Él pudo recopilar todo y ponerlo en orden, o en cierto orden, para que este hombre Teófilo pudiera crecer más en lo que ya había sido enseñado, lo que indica que probablemente este hombre Teófilo era un creyente, quizás no era de tanto tiempo en la fe, y Lucas le escribe el primer tratado acerca de lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Eso es lo que le dice en Hechos 1:1. En el primer tratado, o sea, en el Evangelio, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y comenzó a enseñar. ¿Quién es este Lucas? No conocemos demasiado de Lucas. De él se hace mención unas 3 veces realmente en el Nuevo Testamento. Él no se menciona
a sí mismo en sus libros, no se menciona en el Evangelio, no se menciona a sí mismo en el libro de los Hechos. Se cree que era nativo de Antioquía, de Siria, donde se levantó esta poderosa iglesia, la iglesia de Antioquía. Se piensa, por un par de versos de la Escritura, por la forma en que al escribir detalla las situaciones médicas, los nombres de las enfermedades. Se piensa que era médico de profesión, o sea, un doctor, probablemente un hombre educado, si era médico, y quizás con algunos medios económicos, porque en ese momento histórico los pobres no tenían acceso a poder estudiar de esta forma. Se sabe que era compañero fiel del apóstol Pablo en varios de sus viajes, como bien podemos ver en Hechos 28, en segunda de Timoteo capítulo 4. Eso es lo que sabemos de Lucas. No sabemos mucho, y la tradición de la iglesia adjudica ambos libros a su autoría, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. La dedicatoria se la hace también en el libro de los Hechos a este hombre Teófilo. ¿Quién podía ser este hombre llamado Teófilo? Bueno, se piensa que era un romano, un hombre de alta jerarquía, por la forma en que Lucas se refiere a él con el título de "Oh excelentísimo", que es la forma que usted va a ver que en el libro de los Hechos el apóstol Pablo se refiere a los gobernadores Félix y a Festo, con ese título de "Oh excelentísimo Félix", "Oh excelentísimo Festo", lo que indica que probablemente Teófilo era un romano de un rango alto en el gobierno o en el imperio, y que era un hombre creyente. Y ahora Lucas va a continuar la historia. La historia no terminó con Cristo habiendo muerto, Cristo habiendo resucitado, sino que la historia continúa, y de eso se trata, hermanos, el libro de los Hechos. El acercamiento que queremos hacer a este libro es un acercamiento práctico, aunque hay detalles teológicos que veremos en él. La persona del Espíritu Santo está por todas partes en el libro de los Hechos, pero queremos mirarlo desde una perspectiva práctica. No queremos estudiar Hechos simplemente como el arqueólogo que va y excava una pieza para tratar de ver solo alguna cosa del pasado. Queremos ver esto como la continuación de la historia. Historia que no ha cerrado, historia que no ha terminado, historia que indica que a lo que se dedicaron los apóstoles y los cristianos del primer siglo es a lo mismo que nosotros debemos dedicar nuestra vida hoy. Este libro nos va a permitir poder reflexionar profundamente sobre nuestra vida cristiana y comparar nuestra vida cristiana, lo que nosotros estamos viviendo, con cómo esta gente vivió en el primer siglo de la era cristiana. Así que lo que vemos, segundo, aquí como propósito quizás del libro, un propósito secundario, pero que lo vamos a ver cuando uno lee Hechos. ¿Cuántos leyeron una lectura a Hechos ya? ¿Cuántos leyeron los 28 capítulos? Si usted se fija, usted va a ver que Lucas también tuvo el propósito de, en un sentido un poquito político, darle a los romanos un entendimiento claro de que los cristianos no eran una amenaza para el imperio, que no eran una amenaza para ellos, sino que eran personas que eran buenos ciudadanos, eran personas que tenían un comportamiento correcto. Y usted lo va a ver en cómo ellos trabajan con el carácter de los personajes principales del libro de los Hechos, y cómo comienza a trabajar rápidamente con Cornelio y dar a entender que hasta soldados romanos vinieron a la fe y tenían en favor a los creyentes. También habla de gobernantes que no tenían en mal a los creyentes. Así que
Hay un poco de eso dentro del libro que lo vamos a ir viendo mientras vayamos pasaje por pasaje, pero esa no es la parte más importante. Lo más importante que el escritor Lucas y el autor real, que es el Espíritu Santo, es mostrarnos, número 2, encabezado número 2, que el ministerio de Jesús continúa a través de la iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Hermanos, es importante que entendamos que la obra redentora de Cristo terminó. La obra de redención y salvación culminó. Cristo claramente en la cruz gritó: tetelestai, consumado es. La obra salvífica, la obra de redención no necesita nada más. No hay nada que añadir, no hay nada que poner. Cristo consumó esa obra y la salvación es un hecho. Todo aquel que venga al Señor en arrepentimiento sincero y reconozca que Él es el Señor y Salvador e invoque el nombre del Señor, ese será salvo. Es una obra consumada, pero no indica que terminó el ministerio de Cristo, porque una vez consumada la obra de redención, ahora la obra de evangelización se abría, ahora la obra de discipulado a las naciones se abría, y eso estaría en manos de la iglesia a través del Espíritu Santo. Es el ministerio de Cristo que continúa. ¿Cómo vemos esto? Esos 11 versos que son la introducción de Hechos, usted los lee y todo es Jesús, 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 Jesús. O sea, no es como que, ok, Jesús murió, resucitó y ahora vamos a otra historia. No, esta es la historia de Jesús. Es Él ahora, a través de la iglesia, que Él les dijo claramente: hey, yo les voy a dar un regalo, yo les voy a dar el don del Espíritu Santo, yo los voy a empoderar. A ustedes les conviene que yo me vaya, les voy a entregar poder. Ustedes van a hacer obras más grandes que las que yo hice, van a lograr llegar a sitios que yo no fui. Eso es lo que le estaba diciendo, obras más grandes. Jesús no salió de cierta región solamente predicando ahí. Ellos llegarían hasta confines de la tierra. Ellos predicarían en Asia Menor. Ellos llegarían a la capital del mundo, que es Roma, y Pablo le hablaría a los que están en eminencia. Wow. Este pasaje de apertura, vamos a leerlo de nuevo, pero léalo ahora con la intención de que podamos ver a Cristo en cada parte, en cada verso de esto. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles. Todo esto es Cristo, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, ese es Cristo, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El libro de los Hechos abre mostrándonos totalmente Jesús, Jesús, Jesús. Este es la importancia de la apertura en este pasaje de comienzo. La obra de evangelización comenzaba, la obra de discipulado comenzaba, y esa obra sería realmente hecha por el Espíritu Santo a través de la iglesia, no a través solo de los apóstoles,
no a través solo de líderes principales, sino a través de todo creyente, a través de todo discípulo del Señor, que sería y somos empoderados por el Espíritu Santo para poder ser testigos eficaces de Cristo ahora en el mundo. Lo que vemos luego en la estructura de este pasaje es la gloriosa ascensión de Cristo, la ascensión del Señor. Los evangelios nos narran acerca de su muerte y su resurrección, pero aquí Lucas recopila el detalle de su ascensión. Cristo ascendió al cielo, mis amados. Cristo tomó el lugar de autoridad, como Pablo le escribe a los filipenses. Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombres, la ascensión y la exaltación de Cristo. Algunos eruditos piensan que una porción del Salmo 24 está conectada a este evento. Usted la ha leído y ellos piensan que los versos 7 hasta el 10 del Salmo 24 están conectados a este evento, cuando dice el salmista: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Hermanos, Lucas, abriendo su segundo tratado a Teófilo y a todos nosotros y a todo el mundo que pueda leer y entender, nos habla acerca de la gloriosa ascensión del Señor Jesús. Jesús ascendió con gloria extraordinaria. Piense que la ascensión de Cristo se conecta también históricamente a cómo Elías fue tomado hacia el cielo en gloria en un torbellino y dejando en manos del profeta Eliseo entonces el ministerio que Dios le había encomendado. Y ahora vemos a Cristo Jesús, que antes de esta ascensión tuvo un periodo transicional de 40 días. 40 días en los cuales se presentó, hermanos, a los apóstoles y a los discípulos. Lucas escribe con pruebas indubitables, o sea, no dejó lugar a dudas de que su resurrección era real, que estuvo en la tumba pero que resucitó, que no era otro, que era el mismo. Lo tocaron, comieron con él, lo abrazaron, estuvieron con él, pernoctaron con él 40 días, hermanos, en los cuales él estuvo con ellos predicándoles el evangelio del reino. Continuó enseñándoles y hablándoles. Quedaría uno por escuchar las enseñanzas de esos 40 días. Quedaría uno por poder estar ahí y ver, oír qué fue todo lo que Cristo les dijo a estos hombres. La resurrección y esos 40 días de transición tuvieron un efecto en estos hombres a tal grado, hermanos, a tal grado, que gustosamente entregaron sus vidas por el evangelio de Cristo. El libro de los Hechos, otra de las cosas que nos permite y nos presenta, es una gran apologética. Es una gran defensa racional de la fe. No simplemente filosófica. Aquí hay un hombre que investigó. Aquí hay un hombre que
entrevistó a los testigos oculares. Aquí hay un hombre que habló con los que tocaron a Cristo resucitado, con los que hablaron con él y con los que le vieron ascender en su propio rostro. Mientras hablaba la última palabra, Jesús comenzó a ascender. Esto no es un cuento de camino. Esto no es una ficción imaginativa. Esto no es simplemente mitología. Esta es la realidad de Cristo, su nacimiento, su muerte, su resurrección. Esto es algo histórico. Obviamente el mundo quiere negarlo. Con mucho menos escritos históricos, la gente cree absolutamente cosas de personajes del pasado. Con muchos menos evidencias históricas, con mucho menos escritos, hay religiones como el budismo, con mucho menos. Sin embargo, aquí tenemos recuentos fidedignos de personas que de primera mano presenciaron y vivieron estos eventos. Y eso es lo que Lucas le está escribiendo a Teófilo, para que su fe fuera fortalecida, para que su fe fuera robustecida. Oh, amados, la ascensión de Cristo fue con gloria y una nube le ocultó, pero no pensemos que simplemente habla de una nube de las que están en nuestra primera atmósfera. En la Biblia, usted que estuvo conmigo en el libro de Éxodo, la nube tipifica la gloria de Dios. Y ya ellos habían visto en el monte de la transfiguración, Cristo estuvo transfigurado ante sus ojos y había la gloria de Dios en medio de una nube también allí. Ellos vieron a Cristo ascender lleno de gloria. Le vieron morir en la cruz, aparentemente lleno de debilidad, de fragilidad y de impotencia, pero lo vieron resucitar y ascender como el Cristo glorioso, como el ungido, como el Mesías, como aquel que Israel esperaba. Y usted va a ver que de ahí en adelante todo discurso del apóstol Pedro tenía que ver con él. Nosotros somos testigos. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó y lo ascendió en gloria, de lo cual todos nosotros somos testigos. De allí en adelante ellos fueron testigos eficaces del Señor. Punto número 3, o encabezado número 3. No solamente fueron testigos, sino testigos empoderados por el Espíritu Santo. Oh, amados, es sumamente importante. Leyendo poco de material para prepararme, un comentarista, lo parafraseo porque no lo escribí, decía algo como esto. Él decía: he pasado la mitad de mi vida enseñándole a la gente la importancia de que aprendan doctrina, pero he pasado la otra mitad enseñándoles la importancia de que sean llenos del Espíritu Santo. Hermanos, la doctrina y el poder del Espíritu Santo no son entre sí agentes en contradicción. Hoy tenemos un problema en el mundo cristiano, donde la gente piensa que los que se dedican a la teología, los que se dedican al estudio, son gente fría, que no tienen al Espíritu, que no tienen el poder de Dios, que no tienen los dones del Espíritu Santo en sus vidas. Y se ha hecho como que estos dos campamentos, la gente que son estudiosos y que son dados al entendimiento teológico, y otros que dicen: nosotros somos dados al Espíritu, no creemos en estar estudiando mucha teología ni estar estudiando tantos libros, y no somos dados al Espíritu de Dios. Y tenemos un cisma entre esas dos cosas, lo cual nunca ha sido la voluntad de Dios, porque ambas van de la mano. Una persona que de verdad estudia la Biblia y estudia teología, si de verdad la estudia y eso le transforma el corazón, es una persona llena del Espíritu Santo que quiere vivir lo que está aprendiendo y lo que está leyendo y lo que está absorbiendo de la palabra de Dios.
Y alguien que dice que se entrega al Espíritu, a la oración, a la búsqueda de Dios, es alguien que va a amar la palabra y quiere guardar la palabra de Dios. Jesús dijo: el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. El que obedece mi palabra, ese es el que me ama. Entonces no hay tal cisma, no hay tal separación, amado. Nuestra vida como discípulos debe estar dedicada a estudiar, a conocer, a indagar, a entender la palabra de Dios, a entender el libro de Dios, pero debe estar dedicada también a la llenura del Espíritu Santo, a que todo eso que aprendemos y leemos tenga efecto en nuestra vida y que nuestro testimonio al mundo pueda ser uno poderoso, hermanos, no solamente en palabras, sino también en hechos, donde el Espíritu Santo puede mostrar la transformación que hay en nuestros corazones. Testigos empoderados. Los discípulos hicieron una pregunta donde se les fue la guagua, se les fue el barco, se les fue el tren, se les fue todo. Es una pregunta desenfocada. Y qué misericordia tiene el Señor con nosotros. Aquí está Jesús a punto de ascender. Aquí está Jesús. Me da gracia, porque yo me imagino nosotros en esa posición. Aquí tengo a los 11 que he encargado que sigan con lo que es la misión más importante del mundo. Y momentos antes de irme, hacen la pregunta más ridícula, desenfocada que pudieran hacer. Si fuéramos nosotros, ¿qué pensaríamos? Esto se fastidió, esto ya, mira estos cómo están. Yo para irme y mira estos con lo que salen. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué era lo que ellos estaban diciendo con eso? Su mente estaba así pequeñita, que todavía ellos pensaban que de alguna manera Cristo iba a volver a levantar el reino político, económico y religioso de Israel, nacional. Era una pregunta geográfica, espiritualmente limitada. Era una pregunta totalmente desenfocada que mostraba que a ese momento todavía ellos no tenían la luz completa del evangelio glorioso de Cristo. El Señor le dio una gran respuesta. Una gran respuesta. It's not your business. Les enseñó: mira, yo te voy a decir lo que es tu business y te voy a decir lo que no es tu business. Y no es lo que te corresponde a ti tratar de entender los tiempos, las temporadas que Dios el Padre tiene en su sola potestad. ¿No es eso exactamente lo que la iglesia ha tratado de hacer? ¿No es eso lo que la iglesia ha tratado de comprender, poniendo fechas, tratando de entender, hacer esto, hacer lo otro, las profecías, Apocalipsis, Daniel, hagamos esto, el Señor viene tal día? No, era en el 2000. No nos corresponde a nosotros. Eso no es lo que nos corresponde. Ahora, hay algo que nos corresponde a nosotros. Y él le dijo: pero, o sea, no es tu negocio tratar de saber estas cosas, pero aquí está a lo que ustedes se deben dedicar. Esto es a lo que van a dedicar su vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué? Testigos. Testigos, martureo.
que de ahí sale la palabra mártir también. Alguien que experimenta de primera mano, alguien que puede dar un testimonio de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado. Me seréis testigos. Y le dice el range o el, el, el tiempo y la geografía de cómo lo van a hacer hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? No sabemos cuándo iban a alcanzar lo último de la tierra, y no sabemos si nosotros hemos alcanzado lo último de la tierra. Simplemente nuestro rol es predicar el evangelio hasta el final, hermanos, hasta el final, ser testigos. Jesús fue claro con ellos, pero lo importante de la expresión de Jesús es la esperanza que nos da, hermanos, porque nosotros nos reímos de los apóstoles y su pregunta desenfocada. Pero seamos sinceros, ¿estaban ellos más desenfocados de lo que estamos nosotros? Seamos sinceros. En la ascensión, por lo menos ellos se quedaron como niños enfocados en Cristo. ¿Usted se imagina? Nosotros estamos acostumbrados a ver cosas. Hay paracaidistas, hay cosas y gente se pone un motor aquí y vuelan. Estamos acostumbrados. Piense, ese tiempo, solo los pájaros volaban. Nada más. Y Cristo les responde la pregunta y terminando la frase, comienza a elevarse al cielo. El mensaje claro es: this is it, esto es lo que ha dicho, yo me voy. Van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Yo me voy. Esto que les dije es la realidad. Es en ustedes que he puesto ahora la encomienda. Continúo mi ministerio a través de ustedes. Ellos se quedaron enfocados mirándolo, aunque habían hecho una pregunta muy desenfocada. La esperanza que brinda el libro de los Hechos es esta, hermanos. Gente ordinaria, gente común, gente normal como nosotros, justificados, pero a la vez pecadores, salvos por gracia. Podemos ser equipados, empoderados, de verdad, por el Espíritu Santo. Eso es lo que este libro nos muestra. Los tiempos han cambiado. Hay diferencias abismales de la vida del primer siglo de la era cristiana a nuestra vida hoy. Estamos claros que batallamos con cosas diferentes a las que ellos batallaron, que ahora una de nuestras dificultades más grandes es nuestra atención, a dónde se pone, porque hay tantas cosas que luchan por nuestra atención, hay tantas distracciones, hermanos, hay tanto que lucha y batalla por nuestra atención, pero no es distinto en otro sentido a lo que ellos vivieron. Ellos tenían todo en contra y el Espíritu Santo los empoderó a tal grado que cumplieron la parte de la encomienda que a ellos les tocaba. Y la cumplieron bien, hermanos. La cumplieron bien. Los apóstoles, todos entregaron su vida por el Señor. Todos fueron martirizados. El último de ellos fue Juan. Juan lo enviaron a la isla de Patmos. La tradición cristiana dice que lo enviaron allá porque trataron de matarlo y no pudieron. Dicen que trataron de hervirlo en una gran olla de aceite hirviendo y no sabemos si es que o no murió
o sencillamente que a través de la providencia milagrosa del Señor no se quemó. Lo hemos visto ya el Señor obrando de esa manera en el Antiguo Testamento. Los 3 jóvenes hebreos se subieron en el horno de fuego y no se quemaron. Daniel estuvo en el foso de los leones y los leones estaban mansos y tranquilos por el poder de Dios, por la acción del poder del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todos dieron su vida por el Señor, hermanos, lo cual no es algo ordinario, es algo extraordinario, porque estaban empoderados por el Espíritu Santo. Piénselo, esta gente dio su vida. Nosotros luchamos hasta por dar un poco de tiempo al Señor. Nosotros luchamos hasta por las disciplinas espirituales, luchamos hasta por leer la Biblia, luchamos hasta por invertir un poquito más de tiempo, luchamos hasta por congregarnos y venir el miércoles o el domingo. Esa gente fueron empoderados, hermanos, fueron empoderados. Yo no sé lo que usted piensa que es este empoderamiento. Yo no sé sus raíces, de dónde usted viene. Yo no sé si usted es pentecostal o neopentecostal y piensa de este empoderamiento solo en términos de cosas externas y cosas que se sienten. O yo no sé si usted tiene otra raíz donde usted niega la realidad del poder del Espíritu Santo, aunque es cristiano. Yo no sé si usted cree los dones. Yo no sé si usted no cree los dones. Yo solamente quiero mostrarle una cosa. Sin el Espíritu Santo no es posible esta misión. Sin el Espíritu Santo no es posible vivir la vida cristiana. Sin el Espíritu Santo no es posible mantenernos en pie en la gracia de Dios. Sin el Espíritu Santo no es posible hacer el ministerio efectivamente. Y cuando digo ministerio, no es Richard el pastor, no, el ministerio que Dios nos ha dado a todos de ser testigos de Cristo al mundo y de ser discípulos del Señor. No sé lo que usted cree que es ser lleno del Espíritu Santo, si es simplemente hablar en un lenguaje extraño o si usted cree que tiene que ver con otras cosas. Yo le quiero decir que lo que ellos recibieron cambió sus vidas. Pedro le dijo a aquel cojo: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Él sabía lo que tenía. Sabemos nosotros lo que tenemos, hermanos. Tenemos nosotros al Espíritu. Es importante porque amerita reflexión y amerita oración y amerita suplicar al Señor: Señor, aviva esta vida fría, aviva esta vida mía tan rutinaria, donde no hay poder de tu Espíritu, donde no hay oraciones apasionadas, donde no hay, Señor, la intervención sobrenatural y milagrosa tuya en los quehaceres míos. No, Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu. Una de las cosas que mata a uno en la vida y causa grandes depresiones es vivir la vida sin un sentido misional, sin un sentido de misión. Cuando uno vive la vida levantándose solo para ir a un trabajo, para ganar un dinero, para gastarlo en ropa, en casa, en energía eléctrica, en los muchachos, llega el momento donde uno se deprime, hermanos. Pero cuando uno vive la vida con la misión de Dios en el corazón, uno se da cuenta que esto es verdad y que lo que fue verdadero en el primer siglo sigue siendo verdadero en el siglo XXI. El mismo Espíritu Santo que extendió el cristianismo por todo el mundo es el mismo Espíritu Santo que hoy nos habita y que quiere seguirlo haciendo.